como lo decía Juliana, vamos a aprovechar este espacio para conversar, charlar alrededor de un tema que viene marcando el precedente, alrededor de un cuentico que está muy relacionado con lo que nosotros hacemos realmente todos nuestros días. Ahorita cuando empezaban o hacían la presentación de cuál era mi formación, yo tengo como formación pregrado economista y no sé si decirlo si lastimosamente o favorablemente esa área del conocimiento o esa economía de pregrado, esa visión de economista lo persigue a uno siempre durante toda la vida, en todos los ámbitos del desarrollo profesional, cualquier tema que uno está mirando, que está analizando, cualquier situación del contexto real. Como lo digo, lastimosamente o favorablemente, uno no sabe si el cuento de ser economista hace que uno mire las cosas de una forma distinta. ¿Y por qué lo señalo? Porque hay dos principios básicos que me acuerdo cuando estaba por allá en los primeros semestres de economía y ahora que tengo como vocación de vida ser docente, siempre son los dos principales que yo manejo con los estudiantes y son los que se relacionan con cualquier área del conocimiento y cualquier campo de desarrollo, de desempeño de nuestra cotidianeidad. El primero de ellos, y van a ver por qué lo estoy enlazando con este cuento alrededor de esta primera partecita de la sesión, y es que vamos a hablar alrededor de qué, de ese cuento de ciudades inteligentes, ciudades sostenibles. ¿Qué es? ¿En qué consisten? Si verdaderamente vale la pena particularizar y adjetivizar el contexto bajo el cual nosotros referenciamos lo que es una ciudad, o si simplemente hay un contexto mucho más fuerte de un problema no solamente económico, sino de un problema político, social y ambiental detrás de la configuración de lo que nosotros embarcamos en el contexto de ciudad. Entonces venía contándoles la historia de que en el términos de la formación como economista, lo primero que hacen siempre es que a uno le dan la definición de economía. Y uno todo empeliculado queriendo aprender sobre cifras, sobre números, sobre valores, sobre proyecciones, y le salen a uno con la definición más interdisciplinar que pueda haber alrededor de una ciencia que uno, cuando se gradúa, todavía uno está en la visión o en la confusión de que no sabe si es una ciencia exacta o una ciencia social. A uno le dicen por allá al principio que economía es la ciencia que se encarga de estudiar la mejor forma en la cual los seres humanos tratamos de satisfacer, ojo con eso, necesidades de corte o de carácter ilimitado con los recursos escasos y disponibles. A definición tan profunda detrás de lo que es un chicharrón tan grande como lo es la economía. Porque es que si nosotros nos vamos a poner a mirar esa definición de necesidades ilimitadas con recursos escasos que se puede señalar, tiene aproximadamente más o menos 262 años de historia, por allá en pleno siglo XVIII, cuando el padre de la economía moderna, Adam Smith, hablaba y miraba y hacía una crítica alrededor de lo que estaba pasando en la sociedad en esa época y trataba, después de haber presentado su tesis de filosofía en la Universidad de Kilcardy, de expresar cuál era supuestamente el sentimiento que iba a cambiar el rumbo de la humanidad en pleno siglo XVIII. Él cogió y describió que el sentimiento que iba a cambiar al mundo en esa época era el egoísmo. Y él decía, el egoísmo es el amor por uno mismo. Y ese amor por uno mismo lo que hace es que cada vez, todos los días, nos aparezcan nuevas y continuas necesidades. El problema es que en esa época, si lo enfocamos o si hacemos la comparación con lo que vivimos nosotros hoy en presente, los recursos con los cuales disponían los seres humanos para lograr satisfacer todas las necesidades que tenían a disposición, Dios mío, podríamos decir que eran abundantes, ¿cierto? Y eso que en ese momento entonces se empieza a embarcar el contexto de la economía o lo que hay detrás de la economía como la ciencia que está detrás de lo que es la búsqueda del bienestar. ¿A qué enlazo yo esto con el cuento o con el contexto de la sostenibilidad, la gobernanza, las ciudades inteligentes, las ciudades sostenibles? Es que hay un problema muy bravo. Hoy nosotros estamos en los albores del siglo XXI. Nosotros estamos en un contexto en el cual el crecimiento de la población o la densidad poblacional en el mundo está traspasando barreras y fronteras que nunca antes se habían visto. Estamos en un momento en el cual
el sistema humano y el sistema que hay detrás de las ciudades, detrás de los asentamientos humanos, es el sistema que más influye realmente en lo que está pasando en el planeta. Y todos entonces centran la atención a esa definición de la economía y le echan la culpa. Es que el mundo, desde que empezó a ser visto bajo una concepción totalmente economicista, el mundo lo que ha hecho es enfocar lo que hay detrás de la definición de economía como persecución de bienestar, ¿hacia qué? Hacia la búsqueda incesante de un mayor nivel de crecimiento económico, confundiendo lo que es bienestar simplemente con crecimiento y ¿con qué? Y con posesión. Desde ese punto de vista, entonces, para nosotros, que todos de una u otra forma hacemos parte de la sociedad moderna y que todos nosotros, cada uno de nuestras relaciones, de nuestros hobbies, de nuestros gustos, de nuestros trabajos, de nuestras actividades, las desarrollamos en un espacio, en un territorio, ese territorio en el cual nosotros desarrollamos cada una de esas relaciones y cada uno de esos marcos de acción son las ciudades. Ni siquiera los expertos en materia de urbanismo o ni siquiera los expertos en materia de arquitectura, de planeación, son capaces de definir realmente qué es lo que hay detrás de una ciudad. La idea entonces, a través de esta charla, de estos minuticos, es hacer todo un recorrido por la evolución que está teniendo el concepto y el contexto problemático detrás de las ciudades para identificar y saber diferenciar dos posturas que hay en términos de la visión particular o adjetivizante de las ciudades. Y es una confusión que se genera muy a medida o muy particularmente en función de qué es una ciudad inteligente, qué es una Smart City, ¿cierto? Y cómo las ciudades inteligentes o los Smart City aprueban y aprovechan los recursos que se tienen a disposición en términos generales de la ciudad para aportar a resolver ese problema del bienestar, dentro de un contexto básico que es un contexto, un paradigma tan vital como es el contexto de la sostenibilidad. Para empezar entonces, yo los invitaría a que escucharan esta frase de uno de mis autores favoritos. Es un economista radical que se llama John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith, desde 1958, en una de sus obras más conocidas, que se llama La Sociedad Opulenta, escribe este párrafo. Él dice que, abro comillas, la familia que saca su coche Malva y Cereza con aire acondicionado para dar una vuelta atraviesa ciudades mal pavimentadas, afeadas por la basura, edificios en ruinas, carteleras de anuncios por doquier. Siguen adelante y atraviesan una campiña que los carteles publicitarios han vuelto en gran parte invisible. Meriendan con alimentos exquisitamente empaquetados, sacados de una nevera portátil junto a un riachuelo contaminado, y prosiguen para pasar la noche en un camping que es un peligro para la salud pública. Inmediatamente, antes de quedarse adormilados en un colchón de aire bajo una tienda de plástico, entre el hedor de la basura que se está pudriendo, tal vez reflexionen vagamente sobre la accidentada irregularidad de los beneficios que disfrutan. Vamos a ver una serie de imágenes. Acá les presento la ciudad de Frankfurt en Alemania, la ciudad de Curitiba en Brasil, la ciudad de Songshan en China y finalmente nuestra ciudad, Medellín, acá en Colombia. Si yo les preguntara qué es lo que nosotros podemos observar como elemento, como común denominador en cada una de los slides en donde mostramos esas 4 ciudades distintas, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el común denominador de lo que se ve en ciudades que de una u otra forma, bajo diferentes contextos o conceptualizaciones, son reconocidas como ciudades inteligentes, algunas como ciudades sostenibles, algunas como Smart City? Hay un elemento de un común denominador en cada uno de los 4 anteriores slides. Y es que, gente, ya lo decía William Shakespeare en algún momento, él decía que no es la ciudad sino la gente. Las personas, los ciudadanos, lo que por allá emerge del término latín civitas, que son los protagonistas reales de la ciudad, son realmente la ciudad. Nosotros, las personas, los seres humanos, somos realmente los protagonistas del marco de acción que hay alrededor de los asentamientos o de las urbes que nosotros reconocemos como ¿qué? Como ciudades.
con un contexto muy particular, y es que nosotros somos los únicos que podemos experimentar necesidades de carácter ilimitado, y al experimentar esas necesidades de carácter ilimitado, estamos en una continua búsqueda de bienestar que, si bien por allá en el siglo XVIII, cuando les estaba comentando la historia, llevaron a que el mundo, en 1757 aproximadamente, el mundo tenía apenas 1.500 millones de habitantes, ni siquiera tenía la cantidad de habitantes que hoy tiene un solo país en el mundo, que es el país más poblado del mundo, que es China. En esa época, 1.500 millones de habitantes. El cuentico de satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos hizo que se entrara en una sin salida en donde se dio la revolución industrial, aparecieron una serie de elementos de carácter científico, técnico, tecnológico, y permitieran que el mundo llegara a ser lo que hoy conocemos. Hoy, casi 260 años después de las definiciones de Smith y 260 años después de que la población en el mundo tuviera 1.500 millones de habitantes, hoy tenemos un problema muy particular. La población en esos 260 años ha crecido aproximadamente en un 500%. Hoy estamos hablando de que la población mundial está alrededor de los 6.500 millones de habitantes. Y hay cifras, hay proyecciones, cito a ONU Habitat, que señala, sí. Y se supone que va a pasar aproximadamente para el año 2050, se habla de que llegaríamos aproximadamente a 9.000 millones de ¿qué? 9.000 millones de habitantes. Entonces ya tenemos un problema en donde las condiciones de desarrollo que emergieron por allá en el siglo XVIII están estableciendo todo lo contrario a esas condiciones de bienestar para las cuales emergieron inicialmente bajo esa conceptualización de ¿qué? De la economía. Bajo ese contexto, tenemos unas cifras que resultan ser abrumadoras y llaman la atención alrededor ya no del problema de cómo generar bienestar, sino del problema en el cual la búsqueda de bienestar ha generado condiciones de insostenibilidad. En el año 2010, por primera vez en toda la historia de la humanidad, la población o el porcentaje de la población que vivía o que estaba asentada directamente en las ciudades, a partir del año 2010 llega a superar por primera vez a la población rural. Hoy estamos hablando aproximadamente de un 54% de la población en el mundo que está asentada en ciudades. En promedio en el mundo, si vamos a mirar diferentes áreas o regiones, si vamos a mirar Norteamérica, específicamente Estados Unidos es un país en donde el 83% de la población está asentada en ciudades. Si miramos y nos parece abrumador la situación de los Estados Unidos, pues quiero decirles que la segunda región con el mayor nivel de urbanización y de densidad en términos poblacionales es Latinoamérica. Cuando hablamos de Latinoamérica, si Estados Unidos tiene el 83% de su población asentada en ciudades, no nos vamos muy lejos. Latinoamérica tiene un promedio del 82% de la población asentada en ciudades. No nos vamos muy lejos, miremos y analicemos la situación particular en Colombia. Según el último informe o la evaluación que se hace alrededor de las líneas base, alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible para Colombia, estamos hablando que en nuestro país un 76% de la población está asentada directamente ¿en qué? En las ciudades. Eso genera un sistema o una carga de presión en materia de la exigencia, la obligación, el gasto, el consumo y la generación de una serie de recursos que cada vez exigen por parte de nosotros, los protagonistas de la ciudad o los protagonistas realmente de los asentamientos ciudadanos, de tomar y buscar decisiones alrededor de enfrascar de una forma inteligente el problema de la insostenibilidad. Y para ese problema de la insostenibilidad, qué mejor que hablar de la situación totalmente contraria, y es que perseguir la sostenibilidad. Desde la década, podríamos decir, de los años 60, empieza con el Club de Roma una serie de disertaciones alrededor de cómo empezar a enfrentar este problema. Y se embarca, más años adelante, una definición que es la definición más básica que voy a tomar para el contexto de la sostenibilidad alrededor de lo que me interesa compartir el día de hoy. Y es que cuando hablamos de sostenibilidad como una forma de enfrentar la insostenibilidad, estamos buscando simplemente la forma de ¿qué? De satisfacer las necesidades que tiene la población
en el presente sin llegar a afectar la satisfacción de las necesidades que tiene la población y que tienen los seres vivos, ¿en dónde? En el futuro. Más grave o más delicado aún es que si nosotros miramos los indicadores alrededor de lo que viene pasando en términos de las ciudades, en materia de la utilización de los recursos, podemos decir que las ciudades, el ámbito urbano, es prácticamente el responsable del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y cerca del 75% del consumo de los recursos energéticos provienen o son exigencias y demandas de las ciudades. Grave aún si nosotros nos ponemos a analizar que el 75%, repite el indicador, de los mismos recursos energéticos que nosotros consumimos provienen en su mayoría ¿de qué? De recursos naturales de carácter no renovable. Entonces estamos poniendo en peligro la satisfacción de las necesidades de las personas, de nuestras familias, de los agentes que hay alrededor de las ciudades hacia futuro. Si nosotros miramos y llevamos toda esta serie de indicadores alrededor de lo que está pasando en términos del crecimiento desbordado que está teniendo los asentamientos urbanos y las ciudades en el mundo, pues si hoy nos asustamos porque el 54% de la población reside en las ciudades, para el año 2030 se supone que cerca del 66% de la población en el mundo va a estar en ciudades, o sea que estamos hablando de prácticamente 1.600 millones de habitantes o de personas ejerciendo un mecanismo de presión mucho más fuerte en las ciudades. Para el caso colombiano, nosotros hemos visto una evolución muy particular. Para el caso colombiano, nosotros en este momento contamos con una población que podría ser particularmente considerada de un país de tamaño medio a de tamaño pequeño, pero ya en este momento contamos con una ciudad que supera los 6.5 millones de habitantes, o sea que va camino hacia lo que las cifras y las clasificaciones de orden mundial establecen como la transformación o la vía hacia una megaciudad, que es la capital de nuestro país, Bogotá. Contamos adicionalmente con 3 ciudades en donde la población está o se ubica entre 1 millón y 4 millones de habitantes, 10 ciudades con aproximadamente una población alrededor de ¿qué? De 1 millón de habitantes, y contamos con cerca de 386 asentamientos urbanos en donde hablamos de poblaciones que están ubicadas entre los 100.000 y los 500.000 habitantes. O sea, tenemos un país y tenemos unas ciudades en expansión. Bajo esa expansión y bajo esa ruta o esa búsqueda de lo que debe ser supuestamente el camino hacia la sostenibilidad y la respuesta para enfrentar las condiciones de la insostenibilidad, emergen dos posturas que, sin ser contrarias, podrían llegar a ser complementarias. Y las dos posturas son entre sí, cuando se juntan o cuando son complementarias, resultan ser totalmente antagónicas a la posición que hasta aproximadamente los años 70 se manejaba en términos de que el bienestar era simple y sencillamente un sinónimo de crecimiento en términos económicos.